Hoy hablaremos de un tema muy especial que lo encontramos en el libro del profeta Abdías, capítulo 1 del versículo 1 al 21. El tema es el orgullo y sus consecuencias. El libro de Abdías, aunque breve en extensión, presenta un mensaje sobre el juicio de Dios contra el orgullo y la maldad. En este pequeño texto profético de solo 21 versículos, el profeta Abdías denuncia la arrogancia de Edom, nación descendiente de Esaú, hermano de Jacob, siendo condenada por su arrogancia y falta de compasión hacia Israel, su pueblo hermano. En este contexto exploraremos las enseñanzas de Abdías para comprender profundamente la importancia de la humildad y la sabiduría en contraposición al orgullo desmedido y cómo esas lecciones atemporales siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual. En esta ocasión enumero tres aspectos importantes encontrados en el libro del profeta Abdías. Como primer aspecto encontramos el orgullo como pecado de Edom, y lo encontramos en los versículos del 1 al 4. El libro comienza describiendo el orgullo de Edom, a pesar de ser una nación pequeña. Se jactaba de su ubicación montañosa y de su astucia. Se consideraban superiores a Israel y se regocijaban por la destrucción de Jerusalén. Vivían en las hendiduras de los peñascos, en lo alto decían en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? Creían que su posición elevada los hacía inaccesibles e invencibles. Ahí también podemos encontrar la falsa seguridad que ellos tenían, porque esto era un pecado también. Edom confiaba en sus fortalezas naturales y en su propia sabiduría para protegerse. Creían que nadie podía alcanzarlos ni derrotarlos. Ahí lo encontramos en los versículos 3 y 4. Sin embargo, el profeta Abdías les advierte que Dios los humillará y los sacará de su nido, que ellos creen que están seguros. Ahí está en los versículos del 10 al 16. También otro juicio también que venía sobre ellos era la retribución divina. Ahí está en los versículos 10 al 16. Dios castigará a Edom por su orgullo y su maldad hacia Israel. Las naciones antes los respetaban. Edom ahora serían despreciados y saqueados. Ahí está en los versículos 7 y 9. Incluso los propios aliados volverán contra ellos y los traicionarán. Ahí están en los versículos del 10 al 14. Ellos también se regocijaban en la desgracia de Israel. Consideraban a Israel enemigos, ellos se alegraban por lo que le pasaba y cuando les tocaba a ellos, pues cuando había un grupo contra Israel, ellos se unían a los enemigos para destruir a Israel. Ellos sentían que se gozaban en cuanto a la destrucción contra su pueblo hermano. También ellos explotaban a los judíos y se aprovechaban de la vulnerabilidad de los israelitas que huían de la guerra. El libro de Abdías nos llama a ser humildes, a depender de Dios, a amar al prójimo, a evitar caer en la arrogancia y el orgullo. Estas actitudes negativas pueden llevarnos a la destrucción, mientras que la humildad, la dependencia de Dios, el amor al prójimo nos conducen a una vida plena y bendecida. Como segundo aspecto, las consecuencias del orgullo de Edom están en los versículos 5 y 16. El profeta les anuncia al pueblo de Edom que su orgullo no quedará impune. Ellos recibirán como juicio la destrucción y la desolación. Abdías profetiza que el territorio de Edom será reducido y sus ciudades principales serán saqueadas y destruidas. Están en los versículos 3 y 4 y también en el versículo 16. Esto implicaría la pérdida de tierras fértiles, acceso a recursos y seguridad. También serían humillados y también sufrirían. El pueblo de Edom experimentaría la humillación y el sufrimiento como resultado de su orgullo.
serían capturados, esclavizados y maltratados. Eso lo encontramos en los versículos 7 y versículos del 10 al 14. Sufrirían aislamiento porque las naciones que antes habían sido aliadas de Edom se volverían contra ellos y los traicionarían. Esto dejaría a Edom solo y vulnerable a un mundo hostil. A diferencia de Israel, a quien Dios promete restaurar, Edom no tendría parte en la restauración final. Abdías, capítulo 1, versículos del 17 al 21. Esto significa que permanecerán en un estado de destrucción y calamidad. También sufrirían la caída desde la altitud, derrocamiento del nido, la imagen vivida de un águila que tiene su nido en las alturas solo para ser derribada por Dios. Ahí está en el versículo 4. Simboliza la caída de Edom desde su posición de aparente seguridad y poder. Y también el orgullo de Edom, basada en su confianza en su propia fuerza y ubicación. Sin embargo, Dios demostraría que su poder es superior y que nadie está fuera de su alcance. El orgullo de Edom conduce a una serie de consecuencias negativas que incluyen destrucción, desolación, aislamiento, exclusión y humillación. La profecía de Abdías sirve como una advertencia poderosa contra el orgullo y su recordatorio de la soberanía y el poder de Dios. Número 3, la lección para nosotros hoy. El orgullo es un pecado grave que conduce a la destrucción. Lo encontramos en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios resiste a los orgullosos y exalta a los humildes. Santiago 4, versículo 6. Esta frase es un recordatorio importante de la humildad en la vida cristiana. Cultivar la humildad nos acerca a Dios y nos permite experimentar los muchos beneficios que ella trae hacia nosotros. Debemos de humillarnos ante Dios y buscar su perdón. Primera Pedro 5:5. Ese es un proceso continuo. No es algo que hagamos una vez y ya está. Necesitamos renovar nuestra humildad y buscar el perdón de Dios cada día. Sin embargo, cuando lo hacemos, experimentamos la paz y el gozo que solo vienen de una relación cercana con Dios. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Mateo 5:44. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos no es fácil, pero es posible. Es una opción que requiere esfuerzo y sacrificio, pero es una opción que vale la pena. Y elegir amar a nuestros enemigos refleja el amor de Dios y nos abrimos a la posibilidad de una paz y una transformación más profunda. Concluyendo, el orgullo es un pecado peligroso que puede destruir nuestras vidas. Debemos humillarnos ante Dios y buscar su perdón y gracia. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Si hacemos esto, Dios nos exaltará y nos bendecirá. A meditar en las palabras de Abdías, podemos encontrar la sabiduría y la fuerza para resistir el orgullo y abrazar la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, se humilló a sí mismo para servir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Así que Dios les bendiga y que esta meditación sirva de mucha bendición para todo aquel que la pueda ver y que Dios me lo bendiga de una manera muy especial. Mi nombre es Clara Leiva de Duque, soy alumna del Seminario Teológico Amigo Perea, Chiquimula, soy discente del profesorado en Teología, plan fin de semana. Y actualmente estamos estudiando los profetas menores con el facilitador, hermano y pastor Elman Oliva. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.